Llegué a la cena de Nochebuena con el brazo inmovilizado. «¿Qué te ha pasado, mujer?», preguntaron todos, sorprendidos. «Ahora lo veréis», murmuré sin levantar la voz. Mi hijo se rió con una mezcla incómoda de orgullo y burla. «Ayer la cosa se puso un poco fea y mi esposa tuvo que darle una lección», dijo como si hablara del tiempo. En ese mismo instante sonó el timbre. Saqué discretamente la grabadora del bolsillo, le dediqué una sonrisa y fui a abrir. «Agente, pase, por favor». Pero antes de llegar a ese momento, déjame contarte cómo empezó todo, porque esta historia no nació ayer. Lleva 2 años cocinándose en silencio. Me llamo Marisa Tejedor, tengo 58 años y, hasta no hace tanto, pensaba que era una mujer afortunada. Vivía en un piso amplio en el barrio del Retiro, en Madrid, junto a mi hijo Javier, de 33 años, y su esposa Patricia, de 31. Tras la muerte de mi marido Alberto hace ya 5 inviernos, ellos insistieron en que me fuera a vivir con ellos. «Mamá, no puedes estar sola», me repetían. «Es mejor que estemos todos juntos». Qué ingenua fui creyéndoles. Alberto había trabajado toda su vida como ingeniero y me dejó una buena base económica. La vivienda, algunos ahorros y un seguro de vida que rondaba los 300.000 euros. Suficiente para vivir tranquila y echar una mano cuando hiciera falta. El problema fue que cuando hiciera falta se convirtió en siempre. Recuerdo perfectamente la primera señal. Pasaron apenas 8 meses desde que me mudé con ellos. Una tarde de marzo, Javier se me acercó con gesto preocupado. «Mamá, estamos teniendo un problema con la empresa de reformas. Necesito que me prestes 7.000 euros, solo por unas semanas». Como cualquier madre que quiere ver a su hijo avanzar, acepté. Aquellas semanas se alargaron sin explicación. En junio, Patricia necesitaba dinero para un curso carísimo que, según ella, iba a cambiarle la vida. 4.000 euros. En agosto, otro disgusto. Avería del coche. 1.800 euros más. En octubre, una supuesta inversión irrepetible. 5.000 euros. Para diciembre había entregado casi 18.000 euros que jamás volvieron. Cada vez que preguntaba, Javier desviaba la conversación o prometía que pronto lo solucionaría. Pero nada me abrió los ojos como lo que escuché aquella mañana de domingo, a finales del mismo año. Yo estaba preparando café cuando oí sus voces desde el pasillo. Hablaban en su dormitorio, sin imaginar que el sonido se colaba perfectamente por la rejilla de ventilación. «¿Tú cuánto crees que tardará en estirar la pata?», preguntó Patricia como quien pregunta por el precio de la fruta. «Patricia, por favor», respondió él, aunque sin la mínima indignación. «¿Por qué no? Tiene 58 años. Puede quedarse aquí 30 más. Y mientras, nosotros atrapados». Sentí un frío que no venía del invierno. Fue el día en que mi corazón se rompió mucho antes que mi brazo. No podía creer lo que estaba escuchando. «No podemos esperar tanto», dijo Patricia con ese tono suyo que siempre parecía amable por fuera y afilado por dentro. «¿Qué sugieres?», replicó Javier con una inquietud que no le había visto jamás. «Que encontremos maneras de acelerar las cosas, o por lo menos asegurarnos de que cuando llegue el momento todo esté legalmente preparado». Me quedé petrificada junto a la cafetera. Mi propia nuera estaba hablando de mi muerte como si fuera un trámite obligatorio antes de irse de vacaciones. «No puedo creer que estés diciendo esto», murmuró Javier. «¿Por qué no?». «¿Cuánto dinero le hemos sacado ya?», insistió ella. 18.000 euros, respondió él con la voz baja, casi avergonzado. «¿Y cuánto más podemos sacarle sin que se dé cuenta?». «Otros 5, 6.000». Patricia soltó un suspiro cargado de impaciencia. «¿Y después qué? ¿Esperamos a que se muera dentro de 20 años mientras seguimos pagando este piso? ¿Mientras vemos cómo se gasta nuestro dinero en caprichos?». «¿Nuestro dinero?», pensé, sintiendo un nudo en la garganta, como si hubieran trabajado un solo día para ganarlo. Aquella conversación marcó un antes y un después. Subí a mi habitación despacio, como si cada escalón pesara el doble. Y por primera vez, desde que vivía con ellos, cerré la puerta con llave. Necesitaba tiempo para pensar.
porque lo que estaba claro es que Marisa Tejedor no iba a quedarse esperando a que su familia decidiera cuándo le convenía morir. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de observación y silencio. Cada «¿Cómo has dormido, mamá?», cada sonrisa amable, cada abrazo repentino me sonaba falso, ensayado, casi teatral. Era como vivir rodeada de actores que interpretaban el papel de hijos cariñosos ante un público invisible que nunca llegaba. A principios de enero tomé una decisión. Les dije que tenía una revisión médica, pero en realidad me dirigí al banco. Quería revisar mis cuentas a solas, cosa que no hacía desde que Javier insistió en acompañarme para que no me equivocara con nada. Mi asesor financiero, Luis Herrero, pareció sorprendido. «Señora Tejedor, hace meses que no la veía sin su hijo. Precisamente por eso he venido, Luis. Necesito revisar todos mis movimientos yo sola». Empezó a repasar la información en la pantalla. Lo que descubrió me hizo sentir un escalofrío que me recorrió entera. Además de los préstamos que yo recordaba, había pequeños retiros periódicos que no reconocía. 60 euros hoy, 40 la semana pasada, 100 el mes pasado, siempre en viernes, justo cuando yo estaba en mis clases de aquagym en el polideportivo. Estos cargos yo no los he autorizado. Luis frunció el ceño. «Señora, todos fueron realizados con su tarjeta y su PIN». En ese instante lo recordé. Javier me había convencido de cambiar la clave después de la muerte de Alberto para mayor seguridad, y él mismo me ayudó a memorizarla. ¡Qué ingenua! ¿Cuánto asciende todo esto?, pregunté con un hilo de voz. En el último año, alrededor de 4.000 euros. 4.000 euros desaparecidos, sin que yo lo supiera. Sumados a los 18.000 anteriores, 22.000 euros en total. Sentí cómo la respiración se me aceleraba. No era solo dinero, era la certeza de que mi propio hijo había cruzado una línea que jamás imaginé. «Luis, necesito hacer algunos cambios de inmediato». Él asintió sin hacer preguntas innecesarias. En menos de 20 minutos cambié todas mis claves. Cancelé las tarjetas adicionales que Javier había solicitado para emergencias y abrí una cuenta completamente nueva en otro banco. Transferí allí casi todos mis ahorros, dejando solo una cantidad mínima en la cuenta original para no levantar sospechas. Sentí un alivio extraño. Por primera vez en mucho tiempo recuperaba un pedazo de control sobre mi propia vida. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Javier esperándome en la cocina con una sonrisa que ahora me resultaba inquietante. «¿Qué tal en el médico, mamá?» «Bien, hijo, lo normal para mi edad». «¿Segura? Te noto un poco alterada». Resultaba asombroso lo hábil que era para disfrazar su necesidad de información tras una falsa preocupación. «Solo es cansancio. Mucho tráfico», respondí sin darle margen para profundizar. Patricia apareció desde el salón con su tono meloso de siempre. «Marisa, estábamos pensando que quizás sería buena idea que Javier te acompañara a las citas médicas. Con tu edad, es importante tener apoyo». «Con mi edad». Lo repitieron mis pensamientos, no mi voz. Como si 58 años fueran sinónimo de fragilidad o incapacidad. Manteniendo la compostura, respondí con una sonrisa controlada. «Gracias, querida, pero me manejo perfectamente sola». «Claro que sí», añadió Javier con rapidez. «Solo queremos cuidarte». Esa noche, al acostarme, la palabra cuidarte me revolvió el estómago. Estaba viviendo en una casa donde 2 personas que deberían haber sido mi familia habían robado más de 22.000 euros y se permitían hablar de mi futuro, de mi muerte, como si fuera una simple operación financiera. La Marisa de antes habría llorado, habría pedido explicaciones, habría mendigado afecto donde ya no quedaba nada. Pero esa Marisa se había quedado en la cocina, congelada por aquella conversación brutal que lo cambió todo. La que ahora respiraba en silencio era otra mujer, más fría, más lúcida y, sobre todo, más peligrosa para quienes la habían traicionado. Si ellos querían jugar, yo también sabía jugar, solo que yo jugaba mejor. A la mañana siguiente di el primer paso de mi propio plan, averiguar todo lo que no sabía. Contraté discretamente a un investigador privado recomendado por un antiguo compañero de Alberto. Se llamaba Fernando Ruiz. Un hombre de unos 50 años, ex policía, serio y directo,
con esa forma de mirar que hace imposible mentirle. Nos reunimos en un café pequeño cerca de Atocha, un sitio discreto donde nadie me reconocería. ¿Y después qué? ¿Esperamos a que se muera dentro de 20 años mientras seguimos pagando este piso? ¿Mientras vemos cómo se gasta nuestro dinero en caprichos? ¿Nuestro dinero?, pensé, sintiendo un nudo en la garganta, como si hubieran trabajado un solo día para ganarlo. Aquella conversación marcó un antes y un después. Subí a mi habitación despacio, como si cada escalón pesara el doble, y por primera vez desde que vivía con ellos, cerré la puerta con llave. Necesitaba tiempo para pensar. No mencioné la conversación sobre mi muerte. Todavía no podía pronunciarlo en voz alta sin sentir un nudo en la garganta. Fernando cerró la libreta y asintió con firmeza. «Muy bien, señora Tejedor. Lo averiguaré todo». Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. «Le llevará unas 3 semanas reunir toda la información», me dijo Fernando mientras tomaba un sorbo de su café. «¿Cree que su familia sospecha algo?» «No lo creo», respondí, aunque una parte de mí sabía que Javier y Patricia eran bastante más astutos de lo que yo había imaginado. Durante esas semanas de espera, seguí con mi rutina habitual, pero con todos los sentidos alerta. Empecé a notar detalles que antes me parecían insignificantes. Patricia desaparecía de la cocina cada vez que llegaban mis extractos bancarios. «Señora Tejedor, ¿qué necesita saber exactamente?», preguntó mientras abría su libreta. «Todo, Fernando. Necesito saber en qué gastan el dinero que me han tomado. Si tienen deudas, si están metidos en algo turbio o si hay terceros involucrados. Quiero una fotografía completa de sus finanzas. ¿Sospecha de algo concreto?». Le expliqué los retiros que yo no había autorizado, los préstamos jamás devueltos, los cambios de clave, las excusas. También observé algo nuevo. Habían empezado a invitar con mucha frecuencia a un amigo de Patricia, Daniel Torres, un hombre de unos 30 y tantos, siempre impecable, dedicado supuestamente al mundo de las finanzas, aunque nunca explicaba exactamente a qué. Lo curioso era que todas sus conversaciones giraban, casualmente, en torno a temas como planificación patrimonial, herencias, poderes notariales y la protección de las personas mayores frente a decisiones difíciles. Una noche, mientras cenábamos, Daniel me dijo con su sonrisa educada: «Señora Tejedor, ¿ha pensado en establecer un poder notarial? Es una herramienta muy útil para familias que desean evitar complicaciones». «¿Qué tipo de herramienta?», pregunté con la misma inocencia que utilizaban ellos para ocultar sus intenciones. «Le permitiría a Javier gestionar sus finanzas si algún día usted tuviera problemas para tomar decisiones». «Daniel, tengo 58 años. Mi cabeza funciona perfectamente». Por supuesto», dijo él, fingiendo una comprensión que no sentía. «Pero la planificación preventiva siempre es sabia». Patricia intervino enseguida. «Marisa, Daniel tiene razón. Mi abuela esperó demasiado y luego se complicó todo». «¿Y qué le pasó a tu abuela?», pregunté. Patricia dudó antes de responder. «Perdió memoria. Fue muy triste». «¿A qué edad?», insistí. «A los 70 y pico». «Ah», dije con suavidad, 20 años más que yo. Qué curioso». El silencio incómodo que siguió confirmó lo que ya sabía. Intentaban presionarme, llevarme poco a poco hacia un escenario donde ellos controlaran mis decisiones. 2 semanas después, Fernando me volvió a citar en el mismo café discreto cerca de Atocha. Llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su expresión era más seria que la primera vez. «Señora Tejedor, lo que he encontrado es preocupante». Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. «Su hijo y su nuera no solo han gastado todo el dinero que usted les prestó, han acumulado deudas importantes que han ocultado cuidadosamente». «¿Qué tipo de deudas?». «Tarjetas de crédito por más de 18.000 euros, un préstamo personal por 25.000. Y esto es lo más llamativo. Están pagando el alquiler de un piso de lujo en el centro, cerca de la zona de Huertas». Me quedé paralizada. «¿Cómo? Si viven conmigo». «En realidad», dijo Fernando, «han estado diciendo a todo el mundo que usted vive con ellos en ese piso. El contrato está a nombre de ambos». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No solo me habían robado,
Llevaban una doble vida utilizando mi casa como tapadera. ¿Hay algo más?, logré preguntar. Fernando cerró la carpeta despacio. Sí, y esto es aún más grave. Daniel Torres no es un simple conocido, señora Tejedor, dijo Fernando mientras hojeaba sus notas. Es asesor financiero, sí, pero especializado en tutelas legales y administración de patrimonios de personas incapacitadas. Sentí un escalofrío. ¿Incapacitadas?, repetí con incredulidad. Su especialidad, continuó él, es ayudar a familias a obtener control legal sobre los bienes de parientes declarados mentalmente incompetentes. Mi estómago se encogió. De pronto todo encajó. Sus comentarios sobre la memoria, su insistencia en los poderes notariales, sus supuestas anécdotas sobre ancianos vulnerables. Nada era casual. Daniel no aparecía en mi casa por cortesía. Formaba parte de un plan mucho más grande, uno en el que yo era la pieza final. ¿Qué me recomienda entonces, Fernando? Él cerró la carpeta con un gesto firme. Que se prepare para una batalla, señora Tejedor. Por lo que veo aquí, su hijo y su nuera están preparando un movimiento para obtener control total sobre su patrimonio. Y no van a parar hasta conseguirlo. Aquella noche cené con Javier y Patricia como si nada pasara, escuchando sus bromas y sus comentarios banales mientras pensaba en el piso lujoso que mantenían en secreto con mi dinero. Decidí que había llegado el momento de actuar, pero no como la Marisa ingenua que ellos creían conocer. La nueva Marisa sería estratégica, precisa, calculadora. El viernes, durante una cena a la que Daniel también asistió porque, según Patricia, es prácticamente de la familia, solté la primera pieza de mi plan. Esperé a que los tres estuvieran relajados, con el vino llenando el ambiente de falsa confianza. Por cierto, dije mientras servía el postre con una calma que no sentía, esta semana he revisado mis finanzas. Patricia dejó escapar un pequeño sobresalto. Javier tensó la mandíbula. «¿Ah, sí?», preguntó él. «¿Todo bien?». «Bueno», respondí, saboreando cada palabra. «He encontrado algunas discrepancias curiosas». «¿Qué tipo de discrepancias?», preguntó Patricia con la voz demasiado aguda para sonar despreocupada. «Retiros que no recuerdo haber hecho. Cantidades pequeñas, pero que en total suman más de 4.000 euros este último año». El silencio en la mesa fue casi teatral. Daniel se acomodó en la silla e intentó intervenir con tono paternalista. «Verá, señora Tejedor, a veces, a medida que maduramos, podemos olvidar transacciones pequeñas». «¿Maduramos?», respondí sin alterarme. «Tengo 58 años, Daniel, no 88. Por supuesto, no quería decir». «¿Qué querías decir exactamente?». Javier intervino enseguida, nervioso. «Mamá, quizá fueron gastos que cubriste tú misma y no te acordaste». «¿Emergencias?», repetí mirándolos con calma. «¿Qué tipo de emergencia requiere sacar entre 60 y 100 euros todos los viernes durante un año entero?». Nadie respondió. «Yo sí sé», continué. Saqué mi móvil y puse sobre la mesa una fotografía que Fernando había tomado. El portal del piso lujoso en Huertas, el mismo que ellos pagaban a escondidas. Las caras de Javier y Patricia se descompusieron por completo. Daniel se levantó de inmediato. «Creo que será mejor que me vaya. Esto parece un asunto familiar». «Siéntate, Daniel», dije con una autoridad que me sorprendió incluso a mí. Y él obedeció. «Esto te incluye a ti también», dije mirando fijamente a Daniel. Intentó mantener la compostura. «Señora Tejedor, yo no. Eres asesor financiero especializado en tutelas legales. ¿De verdad pensabas que no iba a investigar por qué apareciste de repente en mi casa hablando de poderes notariales?». Daniel guardó silencio. Javier parecía a punto de desmayarse. «Mamá, puedo explicártelo». «Te escucho», respondí sin alterar la voz. El piso era solo para tener un poco de privacidad. Somos pareja joven. Vivir contigo a veces es complicado, inconveniente. Lo interrumpí. «No, no es eso, es que...». «Javier», dije con firmeza, «me has robado más de 22.000 euros entre préstamos que nunca devolvisteis y retiros que no autoricé. Habéis mantenido una vida doble a mi costa, y encima habéis traído a mi mesa a un especialista en incapacitaciones». Patricia, que llevaba minutos crispándose, explotó por fin.
No te estamos robando. Eres nuestra familia. Solté una risa amarga. La familia no planea cómo acelerar la muerte de uno de los suyos. Las caras de ambos se congelaron. Sabían perfectamente a qué me refería. No sé de qué hablas, murmuró Patricia. Claro que sabes, respondí. Tengo 58 años. Puedo vivir 30 más. No podemos esperar tanto, ¿verdad? Javier se quedó helado. ¿Nos escuchaste? Los conductos de ventilación llevan todo a la cocina, y he oído conversaciones muy reveladoras. Daniel intentó levantarse otra vez, pero lo detuve con la mirada. ¿A dónde vas, Daniel? Pensaba que te encantaba hablar de planificación patrimonial. Señora Tejedor, esto es un malentendido. No hay malentendido. Los tres habéis conspirado para manipularme, vaciar mis cuentas y presionarme psicológicamente. Incluso buscabais el modo de obtener control legal sobre mi vida. Eso tiene un nombre. No es cierto, gritó Javier. Muy bien, respondí. Entonces devuélveme los 22.000 euros, ahora mismo. No los tenemos disponibles, admitió él con un hilo de voz. Por supuesto que no. Los gastasteis en vuestra vida secreta. Me levanté despacio, sintiendo una serenidad que no tenía desde hacía años. Tenéis dos opciones, dije mirando a los tres. Opción 1. Me devolvéis hasta el último euro en un plazo de 30 días y os vais de mi casa para siempre. Opción 2. Presento cargos formales por fraude, robo y conspiración. Mamá, no puedes, intentó Javier. Puedo, y lo haré. No me tiembla el pulso. Y tú, Daniel, añadí sin apartar la mirada, te sugiero que te alejes de mi familia, o también responderás ante la justicia. Daniel prácticamente salió corriendo hacia la puerta. Patricia lo siguió, murmurando algo sobre buscar abogados. Javier se quedó hundido en la silla, con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento, todo se nos fue de las manos. ¿Se fue de las manos? ¿O salió exactamente como lo planeasteis? No queríamos que fuera así. Javier, tenéis 30 días, dije con calma. No voy a negociar. Aquella noche, por primera vez en muchos meses, dormí profundamente. Había marcado una línea clara entre ellos y yo. Ahora solo faltaba descubrir si serían lo bastante inteligentes como para retroceder o lo suficientemente imprudentes como para seguir adelante. Tenía una intuición bastante fundada. Elegirían lo segundo. Los siguientes 30 días fueron una guerra silenciosa. Javier y Patricia cambiaban constantemente de estrategia. A veces me trataban con una frialdad calculada. Otras veces intentaban manipularme con súplicas, lágrimas o discursos sobre la importancia de la familia. Una mañana, mientras desayunaba tranquila leyendo el periódico, Javier se plantó frente a mí. «Mamá, estás destruyendo a tu familia por dinero». No levanté la mirada. «Vosotros destruisteis esta familia el día que decidisteis robarme». «No te robamos», insistió él, «solo te tomamos prestado». «Sin permiso, Javier, eso se llama robar». Su silencio resonó más que cualquier grito. Patricia, en cambio, escogió el papel de víctima. Hablaba por teléfono con una voz sumamente melodramática, asegurándose de hacerlo en el pasillo para que yo la escuchara. «Sí, mamá, Marisa nos está echando», decía llorosa. «No, no podemos hacer nada. Está muy rara últimamente. Deberías hablar con ella». Era una actriz increíble. Lástima que su público se redujera a mí. El día 20 de mi ultimátum recibí una visita inesperada. Era Elena Vázquez, la madre de Patricia. «Marisa, querida, ¿podemos hablar un momento?» «Por supuesto. Elena, pasa». Elena siempre había sido una mujer elegante, de unos 60 años, con ese aire diplomático y una manera suave de abordar los conflictos. «Estoy preocupada por esta tensión entre tú y los niños», dijo. «¿Los niños? Elena, tu hija tiene 31 y mi hijo 33. ¿Sabes a lo que me refiero? Patricia me ha contado que ha habido ciertos malentendidos con el dinero». «¿Malentendidos? ¿Así lo llama? ¿Sabes cuánto asciende ese malentendido, Elena?» «Más de 22.000 euros». Elena frunció el ceño, sorprendida de verdad. «¿22.000? Mi hija no mencionó esa cantidad». «Claro que no te la mencionó. Fui hasta el salón.
Regresé con la carpeta que Fernando había preparado y la coloqué delante de ella. Extractos bancarios, fotografías del piso secreto en Huertas, registros de deudas, préstamos, movimientos sospechosos. Elena lo revisó todo en silencio. Su expresión pasó de confusión a espanto y finalmente a vergüenza. Marisa, yo no sabía nada de esto. Tampoco sabía que llevan una vida paralela con mi dinero mientras se inventan historias de sacrificio. Elena negó despacio con la cabeza. Ella me dijo que vivían contigo para ahorrar y poder comprarse una casa. Están ahorrando, sí, pero es mi bolsillo el que está vaciándose. Elena cerró la carpeta con las manos temblorosas. ¿Qué vas a hacer? Ya les di 30 días para devolverme hasta el último euro. Les quedan 10. ¿Y si no pueden? Entonces, Elena, respondí con serenidad, aprenderán que en esta vida las decisiones tienen consecuencias. Marisa, sé que han cometido errores, pero son jóvenes. Quizá podrías considerar, empezó a decir Elena con cautela. ¿Considerar? La interrumpí. Tu hija habló de acelerar mi muerte porque no quiere esperar 30 años para heredar. Elena se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que los escuché planear cómo obtener control de mi dinero antes de tiempo. Patricia ve mi vida como un obstáculo económico. Eso no puede ser verdad, murmuró, lívida. ¿Quieres que te ponga la grabación? No hizo falta. La expresión de Elena, mezcla de incredulidad y horror, lo dijo todo. Durante las 2 semanas siguientes, se convirtió en una mediadora involuntaria entre ellos y yo. Según me contó, mantuvo conversaciones muy duras con su hija, hablándole de responsabilidad, consecuencias y vergüenza. Mientras tanto, Javier empezó a vender cosas. Su reloj caro, varios dispositivos electrónicos, incluso su coche deportivo. Pero aún así, cuando llegó el día 30 de mi ultimátum, solo habían reunido 12.000 euros. Javier se presentó con un cheque y la voz temblorosa. Mamá, es todo lo que hemos podido conseguir. ¿Podríamos hacer un plan de pagos para el resto? ¿Un plan de pagos? Repetí, como si fueras un cliente moroso en vez del hijo que me ha robado. No me llames ladrón, suplicó. Entonces no actúes como uno. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que lo vendamos todo? ¿Todo lo que tenéis? Dije con ironía. Javier, todo lo que tenéis lo habéis comprado con mi dinero, y ya te lo dije, la familia no roba. Esa noche, después de verlo marcharse con la cabeza baja, tomé mi decisión. A la mañana siguiente iría a ver a una abogada para formalizar las denuncias. Había dado 30 días de gracia, pero habían confundido mi paciencia con debilidad. Era hora de demostrarles que Marisa Tejedor ya no se dejaba pisotear por nadie, ni siquiera por su propia sangre. Lo que no sabía era que ellos también habían tomado una decisión, y su plan era todavía más siniestro que todo lo anterior. Al día siguiente me reuní con Patricia Vega, una abogada penalista recomendada por Fernando. Su despacho, un piso elegante en el centro, imponía respeto desde la entrada. Ella, aún más, revisó cada documento con precisión quirúrgica. Señora Tejedor, dijo finalmente, tiene un caso muy sólido por fraude y apropiación indebida. ¿Qué tipo de proceso sería? Todo se nos fue de las manos. ¿Se fue de las manos? ¿O salió exactamente como lo planeasteis? No queríamos que fuera así. Javier, tenéis 30 días, dije con calma. No voy a negociar. Aquella noche, por primera vez en muchos meses, dormí profundamente. Había marcado una línea clara entre ellos y yo. Ahora solo faltaba descubrir si serían lo bastante inteligentes como para retroceder o lo suficientemente imprudentes como para seguir adelante. Y por primera vez, tuve que enfrentarme a la pregunta que llevaba semanas evitando. ¿Estaba dispuesta a que mi propio hijo pudiera terminar en prisión? Enviar a mi propio hijo a prisión no era algo que hubiera imaginado cuando todo esto empezó. ¿Hay alternativas? Pregunté a la abogada antes de irme. Restitución completa y voluntaria podría evitar el proceso penal, respondió Patricia Vega. Pero tendría que ser inmediata. Si no, la vía criminal será inevitable. Aquella respuesta me acompañó todo el camino a casa. Tenía que decidir si aún quedaba espacio para ofrecer una última oportunidad. Pero la decisión me la quitaron ellos.
Al llegar percibí algo extraño, un silencio demasiado absoluto. Javier y Patricia no estaban. Era raro, porque llevaban semanas evitando salir para ahorrar cada céntimo. Subí a su habitación con una sensación incómoda en el pecho. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio. El impacto fue inmediato. Parte de su ropa había desaparecido. Los cajones estaban casi vacíos. El armario, medio desierto. Sobre la mesa quedaban varios papeles que parecían haber olvidado en su prisa. Los tomé y a medida que los revisaba, sentí cómo la sangre se me helaba. Había una cotización de un abogado especializado en defensas por incompetencia mental del demandante. También había una copia de un formulario para solicitar una evaluación psiquiátrica forzosa. No podía creer lo que estaba escuchando. «No podemos esperar tanto», dijo Patricia con ese tono suyo, que siempre parecía amable por fuera y afilado por dentro. «¿Qué sugieres?», replicó Javier con una inquietud que no le había visto jamás. «Que encontremos maneras de acelerar las cosas, o por lo menos asegurarnos de que cuando llegue el momento todo esté legalmente preparado». Me quedé petrificada junto a la cafetera. Querían declararme mentalmente incompetente para obtener control total de mis bienes. Llamé de inmediato a la abogada. «Patricia, he encontrado algo. Esto ya no es un simple robo». Le expliqué todo. «Marisa», respondió ella con absoluta seriedad, «esto es una conspiración premeditada para cometer fraude mayor. Ya no podemos esperar. ¿Qué debo hacer? Presentar los cargos mañana mismo y contrate protección personal». «¿Protección? ¿No es exagerado? Marisa, están intentando quitarle su autonomía legal. Si eso no funciona, podrían intentar alternativas más peligrosas. No se arriesgue». Al día siguiente, mientras esperaba en la oficina del Ministerio Fiscal para presentar los cargos formales, mi móvil comenzó a sonar. Era un número desconocido. «¿Marisa Tejedor?» «Sí. Habla Daniel Torres. Necesitamos conversar». «No tenemos nada de qué hablar, Daniel. Al contrario, tengo una propuesta que le interesa escuchar». «¿Qué clase de propuesta?» «Una que le evitará muchos problemas legales en el futuro». «¿Me estás amenazando?» «Solo le ofrezco una salida digna para una situación difícil». «¿Dónde están Javier y Patricia?» «En un lugar seguro», respondió con un tono ensayado, «teniendo en cuenta las amenazas que usted ha hecho contra ellos». Sentí cómo la rabia se mezclaba con un miedo helado. Ya no eran simples estafadores familiares. Era algo más oscuro, y acababan de dar el siguiente paso. Pero aún así, cuando llegó el día 30 de mi ultimátum, solo habían reunido 12.000 euros. Javier se presentó con un cheque y la voz temblorosa. «Mamá, es todo lo que hemos podido conseguir. ¿Podríamos hacer un plan de pagos para el resto?» «¿Un plan de pagos?», repetí, «como si fueras un cliente moroso en vez del hijo que me ha robado». «No me llames ladrón», suplicó. «Entonces no actúes como uno. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que lo vendamos todo?» Daniel ya no insinuaba. Estaba construyendo abiertamente la narrativa de mi supuesta incompetencia mental. «Daniel, tengo 58 años, no 80, y mi mente funciona perfectamente». «Por supuesto que usted cree eso», replicó con tono condescendiente. «Esa es la naturaleza de este tipo de deterioro, la falta de conciencia. Vete al diablo», le dije antes de colgar, y mientras dejaba el móvil sobre la mesa, supe que aquella frase no era una descarga emocional, era una declaración de guerra. Los siguientes 2 meses parecieron sacados de un thriller legal. Javier y Patricia, asesorados por Daniel, contrataron a un abogado especializado en protección de adultos vulnerables y presentaron una demanda solicitando medidas de tutela en mi contra. Alegaban un deterioro mental progresivo, incapacidad para gestionar mis finanzas y paranoia grave hacia miembros de la familia. Cuando leí la denuncia, me quedé sin aire. Como evidencia, presentaron fotografías de mi casa desordenada, fotos tomadas después de que ellos mismos revolvieran cajones y tiraran cosas por el suelo. También adjuntaron declaraciones de supuestos vecinos preocupados, que resultaron ser conocidos de Daniel, y un informe médico firmado por un doctor al que jamás había visto en mi vida. Era una maniobra calculada para crear dudas sobre mi cordura. Mientras todo eso avanzaba,
Patricia Vega, mi abogada, trabajaba sin descanso. Como evidencia, presentaron fotografías de mi casa desordenada, fotos tomadas después de que ellos mismos revolvieran cajones y tiraran cosas por el suelo. También adjuntaron declaraciones de supuestos vecinos preocupados que resultaron ser conocidos de Daniel, y un informe médico firmado por un doctor al que jamás había visto en mi vida. Era una maniobra calculada para crear dudas sobre mi cordura. Mientras todo eso avanzaba, Patricia Vega, mi abogada, trabajaba sin descanso. Fueron 3 sesiones largas y minuciosas. Al finalizar, su informe fue rotundo. La señora Tejedor presenta capacidades cognitivas completamente normales para su edad. No hay señales de deterioro, demencia, ni incapacidad para manejar asuntos personales o financieros. Tener ese documento me devolvió algo de aire, pero lo que realmente iba a inclinar la balanza llegó días después, cuando me reuní con Fernando en nuestro café habitual. Él dejó una carpeta sobre la mesa con una gravedad que me puso los nervios de punta. «Marisa», dijo en voz baja, «lo que he encontrado es incluso más preocupante de lo que imaginábamos». Se inclinó hacia mí. Sus movimientos bancarios, los de ellos, los contactos de Daniel, todo encaja en un patrón mucho más grande, y usted necesita saberlo antes de que actúen de nuevo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por primera vez, desde que todo había empezado, tuve la impresión de que no estaba luchando solo contra la ambición de mi hijo y mi nuera, sino contra algo más amplio, más organizado. Y todavía no sabía hasta dónde llegaba. «Esto va mucho más allá de lo que pensábamos», dijo Fernando mientras abría una carpeta distinta a las anteriores. Su gesto era más grave que nunca. «¿Qué has encontrado?», pregunté con el estómago encogido. «Daniel Torres tiene antecedentes. Ha estado implicado en al menos 3 casos similares en los últimos 5 años». Sentí un escalofrío. «¿Similares en qué sentido?». «En el mismo patrón. Identifica a personas mayores con patrimonio elevado, se acerca a familiares cercanos, se gana su confianza y orquesta procesos de tutela legal para obtener control total de sus bienes». «¿Es legal lo que hace?», pregunté. «Técnicamente sí, si las personas realmente necesitan tutela. El problema es que hay indicios de que manipula las circunstancias para fabricar la apariencia de incompetencia». Me incliné hacia él. «¿Qué tipo de indicios?». Fernando bajó la voz. «En 2 de esos casos, las supuestas víctimas murieron en circunstancias muy sospechosas dentro de los 6 meses posteriores a que Daniel tomó control de sus finanzas». El café me supo a hierro. «¿Me estás diciendo que Daniel es un asesino?». «No puedo afirmarlo. Lo que digo es que las muertes fueron excepcionalmente convenientes. Una caída por las escaleras, un supuesto error con la medicación y, curiosamente, los patrimonios desaparecieron sin dejar rastro». «¿La policía no lo investigó?». «Parecían muertes naturales, personas mayores con problemas de salud. Nada que levantaría sospechas si no miras el patrón completo». Sentí un vértigo frío recorriéndome el pecho. «¿Y Javier y Patricia? ¿Saben esto?». «Esa es la verdadera pregunta», respondió Fernando. «¿Son cómplices? ¿O han sido manipulados por alguien mucho más peligroso de lo que imaginaban?». Aquella noche no dormí. La idea de que mi hijo pudiera estar enredado consciente o no en algo que había terminado en muertes reales era demasiado desgarradora para procesarla. A la mañana siguiente tomé una decisión firme. Protegerme. Seguir rezando para no necesitarlo, pero protegerme. Siguiendo el consejo de la abogada, contraté a Miguel Santos, un guardaespaldas profesional, un hombre robusto, sereno y de mirada penetrante. Después de revisar la casa, instaló un sistema completo de vigilancia y cerraduras reforzadas. «Señora Tejedor», me dijo con un tono que no admitía discusión, «si realmente planean algo físico, esto nos dará ventaja. Pero usted debe seguir mis protocolos al pie de la letra». «¿Qué protocolos?». «No salir sola de noche. Cambiar sus rutinas diarias. Y si observa algo extraño, lo que sea, me llama inmediatamente». Y no tardé en ver cosas extrañas. Las siguientes semanas se volvieron un infierno silencioso. Empecé a recibir llamadas anónimas de madrugada. Encontré mi correo revuelto varias veces, como si alguien lo hubiera registrado. Una mañana salí al garaje y encontré las 4 ruedas de mi coche rajadas.
Pero lo peor fue la sensación constante de ser observada. Miguel me había enseñado a detectar vigilancia discreta, y no tardé en identificar a dos personas que parecían seguirme regularmente. Una mujer rubia que fingía hablar por teléfono, un hombre trajeado que aparecía en las mismas esquinas a las mismas horas. Están estudiando sus movimientos, me explicó Miguel, vigilando cuándo está sola, qué rutas toma, dónde compra, con quién se reúne. ¿Preparación para qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Miguel me miró con una gravedad que me heló la sangre. Para el siguiente paso de su plan, Marisa, y mi mundo, ya tambaleante, se oscureció un poco más. Una noche de octubre descubrí cuál era el siguiente paso. Y fue mucho más directo y mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Aquel martes había salido tarde de mi clase de pintura, una costumbre que mantenía desde hacía años. Miguel llevaba semanas insistiendo en que evitara rutinas predecibles, pero cambiar precisamente esa actividad habría sido demasiado evidente. Llegué a casa cerca de las 10. La vivienda estaba completamente a oscuras, como solía estarlo desde que vivía sola. Encendí la luz del recibidor y avancé hacia la cocina para prepararme un té. Fue entonces cuando lo vi. La puerta del patio trasero estaba entreabierta. No mucho, apenas unos centímetros, pero yo siempre la dejaba cerrada con doble llave. Noté cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. La respiración contenida, los pasos en silencio, el pulso acelerado. Recordé cada instrucción de Miguel. No investigar, no tocar nada, salir inmediatamente. Me escabullí de la casa, cerré la puerta principal sin hacer ruido y corrí hacia el coche. Desde allí llamé primero a Miguel y después a la policía. Como evidencia, presentaron fotografías de mi casa desordenada, fotos tomadas después de que ellos mismos revolvieran cajones y tiraran cosas por el suelo. También adjuntaron declaraciones de supuestos vecinos preocupados que resultaron ser conocidos de Daniel, y un informe médico firmado por un doctor al que jamás había visto en mi vida. Era una maniobra calculada para crear dudas sobre mi cordura. Mientras todo eso avanzaba, Patricia Vega, mi abogada, trabajaba sin descanso, y señales claras de que alguien ha estado revisando sus documentos personales. ¿Micrófonos?, susurré. De alta calidad, añadió. Esto no lo hace un aficionado. Probablemente llevan semanas escuchando sus conversaciones. La policía llegó poco después. El comandante Herrera revisó los dispositivos y su expresión se volvió aún más grave. Señora Tejedor, esto no es solo allanamiento. Esto es espionaje doméstico y violación de privacidad. Me preguntó si sospechaba de alguien. Y entonces le conté todo. El dinero robado, la demanda para incapacitarme, las maniobras de Daniel, las amenazas veladas. ¿Ha recibido amenazas directas?, preguntó. Llamadas anónimas, vandalismo menor y... Alguien cortó las ruedas de mi coche. Pero nada explícito. Con su permiso, dijo el comandante. Instalaremos nuestros propios dispositivos de vigilancia. Si vuelven, no se irán sin identificarlos. Los días siguientes fueron una mezcla de nerviosismo y silencio tenso. La policía instaló cámaras ocultas, sensores y rastreadores. Miguel reforzó la seguridad de cada entrada y repasó conmigo protocolos una y otra vez. Yo intentaba aferrarme a mi rutina sin perder el control cada vez que escuchaba un ruido extraño. El viernes, mientras cenaba sola, sonó mi móvil. Era Javier. Dudé unos segundos antes de contestar. «Mamá, necesitamos hablar». «No tenemos nada que hablar», respondí. «Sí, mamá, sí lo tenemos. Todo esto se ha ido de las manos. Estoy de acuerdo. Se salió de control cuando decidiste robarme». Hubo un silencio largo. «Por favor, ¿podemos vernos en un lugar neutral? Solo tú y yo, te lo ruego». Había algo diferente en su voz. No sonaba desafiante, no sonaba preparado, sonaba asustado. Menos arrogante, más asustado. Esa fue la primera impresión que tuve al escuchar la voz de Javier al teléfono. «¿Por qué ahora?», pregunté con frialdad. «Mamá, hay cosas que necesitas saber sobre Daniel, cosas que yo no sabía cuando empezó todo esto». «¿Qué cosas?». «No puedo decírtelas por teléfono. Por favor,
1 hora, en el café, al que me llevabas cuando era niño. No tomé una decisión impulsiva. Consulté primero con Miguel y con el comandante Herrera. Ambos coincidieron en lo mismo. Es demasiado arriesgado, señora Tejedor, me advirtió Miguel. Podría ser una trampa. O podría ser mi oportunidad de saber qué están planeando, respondí. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Yo iría sola, pero llevaría un micrófono oculto para registrar toda la conversación, mientras Miguel me seguía a distancia sin que Javier lo notara. El café estaba en una plaza comercial amplia, muy iluminada y llena de gente. Llegué unos minutos antes y elegí una mesa con buena visibilidad. 10 minutos después apareció Javier. Me dolió verlo así. Había adelgazado, tenía las ojeras marcadas y sus manos temblaban mientras se sentaba. «Mamá, gracias por venir. ¿Qué es lo que querías decirme?», pregunté sin suavizar el tono. «Primero», murmuró, «quiero pedirte perdón. Por el dinero. Por todo. Tenías razón. Lo que hicimos fue robo. No dije nada. Solo esperé. Y segundo, tienes que alejarte de la casa, salir de Madrid unos días o unas semanas». «¿Por qué?», Javier mordió su labio con nerviosismo. «Porque Daniel no es quien creíamos. Y Patricia está mucho más metida con él de lo que yo sabía». Un frío repentino me recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? Él tragó saliva. Que el plan inicial era solo conseguir acceso a tu dinero, pero ahora Daniel habla de opciones más permanentes. Sentí cómo la sangre me abandonaba las manos. ¿Opciones permanentes?, repetí con la voz apenas audible. «Mamá, creo que Daniel quiere hacerte daño, y creo que Patricia está de acuerdo. ¿Y tú, Javier? ¿Tú qué papel tienes en todo esto?». Al oír mi pregunta, rompió a llorar. Yo solo quería el dinero, mamá. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca. Pero ahora, tengo miedo de él. Y tengo miedo de lo que Patricia puede hacer si la empuja. «Javier», dije despacio, «¿qué sabes exactamente?». Se secó las lágrimas con la manga. «Sé que Daniel lo ha hecho antes. Sé que otras personas terminaron muertas». Sentí un vuelco en el corazón. «¿Muertas?». «Sí. Y sé que te están vigilando. Daniel quiere encontrar el momento perfecto para que parezca un accidente». Las palabras me golpearon como ladrillos. Había temido esto durante meses, pero escucharlo de boca de mi propio hijo hizo que la realidad se volviera insoportable. Javier bajó la mirada. «Mamá, tienes que creerme. Cuando empezó todo, yo solo pensaba en el dinero que decíamos que nos debías por cuidarte». No pude responder. No era solo una traición económica, era una traición moral, emocional y ahora también física. Lo que había empezado como un robo familiar había mutado en algo monstruoso, algo que podía terminar con mi vida. Patricia me convenció de que era injusto que tuviéramos que esperar a que murieras para tener lo que según ella nos correspondía. Me quedé helada al escuchar a Javier repetir esas palabras. «¿Nos correspondía?», respondí con incredulidad. «Javier, yo no os debo nada». Él bajó la mirada. «Lo sé ahora, pero en aquel momento Patricia podía ser muy persuasiva. Me hizo creer que tú estabas siendo egoísta por no planificar nuestro futuro». Respiré hondo para contener la ira. «¿Y Daniel? ¿Cómo apareció él en todo esto?». Javier tragó saliva. «Patricia le conoció en un seminario de planificación financiera. Ella mencionó tu herencia de forma casual, y él se le acercó». «¿Se le acercó?», repetí. «¿No fue coincidencia?». «No, mamá. Daniel busca este tipo de situaciones. Familias con personas mayores con dinero y parientes que están frustrados o resentidos». La piel se me erizó. «¿Qué más sabes de él?». Javier dudó unos segundos. «Sé que ha trabajado con otras familias. Y sé que todas esas personas mayores terminaron muertas». Sentí como si me hubieran vaciado el pecho. «¿Patricia sabe eso?». Al principio no, pero ahora creo que sí. Y no le importa. «¿Qué te hace pensar eso?». «La forma en que habla de ti. Ya no te ve como una persona, mamá. Te ve como un obstáculo». Guardé silencio unos segundos, hasta que finalmente pregunté, «¿Y tú? ¿Cómo me ves?».
Javier rompió a llorar otra vez, como mi madre, a la que traicioné de la peor manera posible. Pasé los días siguientes intentando procesar aquella información. Por un lado, la traición de mi hijo. Por otro, el peligro real que representaba Patricia. Y en el centro de todo, Daniel Torres, manipulando a todos como un depredador de guante blanco. Mientras tanto, la respuesta legal avanzaba rápido. Patricia Vega había obtenido una orden judicial para investigar formalmente las actividades de Daniel. Fernando estaba en coordinación con la policía de otras ciudades donde él había actuado antes, pero todos coincidían en lo mismo. Mi seguridad inmediata era prioridad absoluta. Daniel y Patricia sabían que estaban siendo investigados, y eso los hacía más impredecibles y más peligrosos. Marisa, me dijo mi abogada en una reunión urgente, tenemos evidencia suficiente para arrestar a Daniel por fraude y conspiración, pero no aún para demostrar los homicidios anteriores. ¿Y qué propones?, pregunté. Patricia Vega me miró fijamente. Darle la oportunidad de intentar algo contra usted, pero bajo nuestro control, con vigilancia total, con policías, agentes encubiertos y Miguel cubriendo cada ángulo. ¿Usarme de cebo?, murmuré. Con todas las medidas de seguridad posibles, añadió. Miguel asintió. No correrá ningún riesgo que no esté calculado, y si Daniel intenta algo, lo atraparemos en el acto. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que aquello era demasiado arriesgado. Pero también sabía que mientras Daniel Torres estuviera libre, mi vida nunca volvería a ser segura. Finalmente acepté el plan. Era la única forma de detenerlo definitivamente. Acordamos que yo mantendría mis rutinas habituales, pero en lugares vigilados por la policía y con Miguel siempre cerca, aunque sin hacerse visible, y no tuvimos que esperar mucho. Daniel no tardó en dar su siguiente paso. 3 días después, durante mi clase de pintura, ahora discretamente vigilada por agentes encubiertos, escuché la voz de Miguel a través del micrófono oculto. Marisa, tenemos movimiento en su casa. 2 personas han entrado por la puerta trasera. Dejé el pincel en suspensión sin que nadie lo notara. ¿Son ellos? Afirmativo. Daniel Torres y una mujer que coincide con la descripción de Patricia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y Javier? Negativo. Solo los 2. El corazón me palpitaba como si quisiera salirse del pecho. Habíamos esperado este momento, pero jamás con una sensación tan amarga. ¿Qué hacemos?, pregunté en un susurro imperceptible para mis compañeros. Siga pintando con normalidad, indicó Miguel. Nosotros nos encargamos. Intenté respirar hondo y continuar mezclando colores, pero 20 minutos después, la voz de Miguel volvió, tensa, grave. Marisa, tenemos un problema. No están robando nada, están instalando algo en su dormitorio. ¿Instalando qué? Hubo una pausa de apenas segundos, pero sentí que me envejecían años. Parece un sistema conectado al circuito de calefacción, un dispositivo para liberar sustancias químicas. Me quedé helada. ¿Sustancias químicas? Sí, muy sofisticado. Si lo activan, bombearían gases tóxicos directamente a su habitación mientras duerme. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. No querían fingir un accidente doméstico. Querían envenenarme lentamente, simulando un fallo respiratorio. Miguel, ¿cuánto tiempo les queda? Están guardando las herramientas. 5 minutos como máximo. ¿La policía está lista? Sí, pero, Marisa, hay un nuevo problema. Mi respiración se detuvo. ¿Qué problema? Javier acaba de llegar, y lleva lo que parece ser una pistola. Mi corazón dejó de latir un segundo. Santo Dios. Espere, mantenga la calma, dijo Miguel. Estamos analizando la situación. Durante los siguientes 20 minutos, viví el peor infierno psicológico de mi vida. Seguía fingiendo concentración en mi lienzo mientras escuchaba cada actualización por el auricular. Marisa, la situación se está complicando. Javier está discutiendo con Daniel y Patricia. Parece que no sabía lo del sistema tóxico. ¿Qué dicen? Javier está gritando que ese no era el plan. Daniel intenta calmarle. La pistola la tiene hacia abajo, no está apuntando. Parece aterrorizado, no agresivo.
Mis manos temblaban, pero mantuve la postura. Nadie en la sala sospechaba que yo estaba escuchando la conversación más peligrosa de mi vida. 10 minutos después, la voz de Miguel volvió, esta vez con alivio contenido. Marisa, la policía está en posición. Entran en 30 segundos. No se mueva hasta que le diga que es seguro. Seguí su orden. Un segundo después escuché, a través del micrófono, las sirenas aproximándose y luego apagándose abruptamente al llegar a mi casa. Pasos fuertes, gritos, órdenes cortantes. Policía, salgan con las manos arriba. Oí golpes, carreras, un sonido metálico, y de pronto, la voz desesperada de Javier. No disparen. Yo llamé para avisar que estaban aquí. Dejé caer el pincel. ¿Qué? Murmuré sin dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Mi hijo había llamado a la policía? Durante un instante, todo se volvió un silencio insoportable dentro de mí. ¿Era traición? ¿Era redención? No lo sabía aún, pero lo descubriría muy pronto. Miguel me lo aclaró de inmediato, con ese tono firme que solo utiliza cuando quiere evitar que me derrumbe. Marisa, parece que Javier sí llamó a la policía. Ha llegado para detenerles, no para ayudarles. Aquellas palabras me dejaron aturdida. ¿Mi hijo había dado el paso correcto al fin? No tuve tiempo de procesarlo. 20 minutos después, Miguel me autorizó a regresar a casa. Y lo que encontré allí parecía la escena final de una película policíaca. Daniel Torres estaba esposado en el centro de mi salón, rodeado por agentes y por el equipo que había intentado instalar. Tubos finos conectados a la calefacción, temporizadores digitales, contenedores herméticos con sustancias químicas. El comandante Herrera me explicó después que aquellas sustancias, liberadas lentamente por las noches, habrían provocado una insuficiencia respiratoria progresiva. En una semana, quizá menos, dijo, habría parecido una muerte natural en una mujer de su edad. A esa frase le siguió un silencio que me revolvió el estómago. Habían estado tan cerca de lograrlo. Patricia también estaba esposada, sentada junto a un agente. Cuando levantó la cabeza y me vio entrar, sus ojos se llenaron de un odio tan profundo que sentí un escalofrío. «Esto es culpa tuya», me escupió. «Si nos hubieras dado el dinero desde el principio, no habríamos tenido que llegar a esto». «Patricia», respondí con una calma que yo misma no reconocí. «Habéis planificado asesinarme. No existe cantidad de dinero que justifique algo así. Eres una vieja egoísta que se niega a morirse», gritó. El comandante Herrera intervino de inmediato. «Señora, le aconsejo que deje de hablar sin su abogado». Entonces vi a Javier, sentado aparte, desplomado en una silla, con las manos cubriéndose la cara. Cuando me vio, comenzó a llorar como aquel niño que un día fue. «Mamá, lo siento muchísimo. Cuando llegué y vi el equipo, entendí que iban en serio, que iban a matarte». Respiré hondo. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Javier se secó las lágrimas con torpeza. Encontré información sobre las otras víctimas de Daniel, fotos de escenas de muerte, informes médicos, y entendí que si Patricia y él conseguían hacerlo contigo, algún día me tocaría a mí. Me quedé helada. ¿Patricia sabía todo esto? Sí, y no le importaba. Me dijo que éramos socios con Daniel, que cuando tú murieras, dividiríamos todo a partes iguales. Hizo una pausa. Incluidos futuros. Trabajos. Sentí una náusea profunda. ¿Futuros trabajos? Daniel tenía una lista. Gente mayor con dinero y familiares dispuestos a colaborar. Los meses posteriores fueron un torbellino. La justicia se movió con una eficacia que nunca había imaginado. Daniel Torres fue imputado por 3 homicidios en primer grado, además del intento de asesinato contra mí. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Yo iría sola, pero llevaría un micrófono oculto para registrar toda la conversación, mientras Miguel me seguía a distancia sin que Javier lo notara. El café estaba en una plaza comercial amplia, muy iluminada y llena de gente. Llegué unos minutos antes y elegí una mesa con buena visibilidad. 10 minutos después apareció Javier. Me dolió verlo así. Había adelgazado, tenía las ojeras marcadas
y sus manos temblaban mientras se sentaba. La defensa de Patricia intentó argumentar que ella había sido manipulada por Daniel, que era también víctima de su influencia. Pero las grabaciones que teníamos claras, frías, irrefutables, demostraban que sabía perfectamente lo que estaban haciendo. No era una marioneta, era cómplice y activa. Javier, por su parte, recibió 5 años de prisión por fraude y conspiración. Cooperó con las autoridades, entregó evidencia decisiva y, sobre todo, evitó que el plan mortal llegara a consumarse. Aún así, la ley debía cumplirse. Una parte de mí sintió alivio al verle castigado. Otra se rompió por completo al ver a mi único hijo entrar en prisión. El día de su sentencia me permitieron hablar con él apenas unos minutos. «Mamá», dijo con la voz rota, «no espero que me perdones nunca». Lo miré fijamente. «Javier, el perdón se construye. Cuando salgas, si realmente has cambiado, si demuestras algo más que palabras, quizá podamos empezar de nuevo. ¿De verdad lo crees? Me salvaste la vida al final. Y eso cuenta. Ahora, 1 año después, vivo sola en mi casa del Retiro, una casa que por fin es únicamente mía. He transformado el cuarto donde instalaron aquel sistema de veneno en un estudio de arte lleno de luz. Pinturas, plantas, una butaca azul donde leo por las tardes. Mis amigas del club de lectura, como Mercedes y Sofía, vienen a menudo. Reímos, tomamos té, hablamos de libros viejos y cotilleos nuevos. He empezado a viajar, algo que siempre pospuse cuando mi marido Alberto vivía. Portugal, Francia, el camino de Santiago por etapas. Me estoy descubriendo a mí misma. Patricia, mi abogada, no mi exnuera, se ha convertido en una amiga cercana y sólida. A veces cenamos juntas y comentamos casos curiosos que han pasado por su despacho. Fernando, el investigador, me enseña trucos nuevos para reconocer señales de manipulación que antes jamás habría identificado. Javier me escribe cartas desde la prisión. Son cartas profundas, trabajadas, donde habla de terapia, de sus propios miedos, de la vergüenza que siente. Le respondo, pero con distancia. La confianza rota no vuelve de un día para otro. Y él lo sabe. El dinero que me robaron fue recuperado íntegramente, con intereses incluidos. Irónicamente, hoy tengo más dinero del que tenía antes de que comenzara esta pesadilla. Pero la ganancia más importante no tiene nada que ver con cuentas bancarias. Ganarme a mí misma. Eso es lo que recuperé. Comprendí que Marisa Tejedor no es víctima de nadie, que puedo defenderme, pelear si es necesario y vencer batallas que jamás imaginé tener que librar. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza mirando el parque, recordé aquella Navidad en la que llegué con el brazo roto y una grabadora oculta. El día en que abrí la puerta a los agentes que vinieron a detener a quienes querían acabar conmigo fue el final de una historia terrible, pero también el nacimiento de una Marisa nueva. Una mujer que ha aprendido que la familia no siempre está en la sangre, sino en quienes te respetan, te valoran y, desde luego, no intentan envenenarte mientras duermes. Y si alguien cree que una mujer de 59 años, viuda y viviendo sola en Madrid, es un blanco fácil, le invito a revisar el expediente judicial, porque esta mujer ya no es la ingenua de antes. Ahora soy muchísimo más peligrosa. La evidencia reunida, los dispositivos, las grabaciones, su historial junto con la declaración completa de Javier, fue determinante. Patricia fue condenada a 15 años de prisión por conspiración para cometer homicidio e intento de asesinato. Y aún así, no mostró remordimiento, solo rabia por haber perdido. Yo, en cambio, comprendí que había ganado algo mucho más importante que un juicio: mi vida. Y nunca volvería a dejar que nadie la pusiera en peligro. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.